Shalom, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la porción de esta semana, que es la Parashá Lech Lecha. Como muchas porciones de este libro de Bereshit, este libro de Génesis, ¿verdad? Son muy conocidas. Y pues esta porción es donde aparece Abraham y pues por supuesto es un personaje pues que, por decirlo así, pues tiene mucha influencia en el mundo, ¿no? Da la casualidad que pues muchas personas, religiones actuales, se conectan con este personaje que aparece en la escritura llamado Abraham. Pero hay que entender una cosa muy importante, especialmente en la forma de ver esta lectura de la Torah, como la estamos leyendo. Es importante entender que todos estos relatos, historias de personajes que aparecen en la Torah, y siempre lo hemos dicho y seguramente ya lo toman en cuenta, es el Eterno, es Dios contándonos un relato para que entendamos cómo funcionamos nosotros mismos, cómo funciona este mundo que tenemos alrededor, cómo va a funcionar el alma insertada en nuestro cuerpo y el cuerpo puesto en este mundo, en esta realidad que tenemos alrededor. Es un mundo creado para aprender y justamente para aprender a conectarnos con el Eterno y finalmente poder llegar a Él. Ok, eso es lo que quiere el Eterno que aprendamos, ¿no? Y lo que la forma de enseñarnos es, nos está contando relatos, y salen personajes que hacen tal o cual actividad, acciones en este mundo, pero eso sirve para que entendamos qué tenemos que hacer nosotros mismos en este mundo y cómo podemos aprender a ser como Dios, a conectarnos con Él, aprender todas estas cosas que quiere el Eterno que aprendamos, ¿no? Que no va a ser fácil, no es fácil aprender, nos cuesta trabajo y especialmente esta lectura nos estamos fijando con el mayor enemigo que tenemos, que es nosotros mismos, y especialmente son nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestras fantasías, esas cosas que queremos, que imaginamos y que pues justamente se queda así, es simplemente lo que imaginamos, pero no es así la realidad, y por eso el Eterno nos está enseñando cómo es esta realidad y qué tenemos que aprender de ella. Y a batallar con esas emociones y con esos deseos, eso que queremos y que no necesariamente está en el mismo sentido de lo que desea o lo que quiere enseñarnos, el camino que debemos tomar para llegar al Eterno.
para llegar a conectarnos con el Eterno. Y de eso se trata este sentido de enseñarnos a ser como Él, a actuar como Él, a tener estas mismas emociones como Él, porque pues en la Escritura vamos a encontrar que hay emociones, formas de ser asignadas al Eterno, ¿no? Y claro, pues es la temática del amor, de la benevolencia, de la misericordia, de la paciencia, de estos atributos que tiene el Eterno, pero pues que también tenemos que aprender nosotros y tener nosotros esos mismos atributos. Y obviamente estamos batallando con nosotros mismos, estas emociones que no necesariamente están en el mismo sentido del Eterno y nos están impidiendo seguir este camino para llegar al Eterno. Entonces esta es la idea principal que siempre hay que tener a la hora de leer la Torah, y que la historia, el relato, lo que nos van a describir de las acciones de los personajes, no es necesariamente una historia que así como leemos que quién descubrió América, o historias así de no, pues que quién conquistó a quién y cómo salió el país y cómo, ok, no es la historia cercana. Aquí está hablando de quiénes somos nosotros, quiénes somos por dentro nosotros, cómo es nuestra alma y cómo la debemos de orientar para estar conectados con el Eterno. Y esta es pues la temática principal de lo que estamos viendo aquí. Entonces hay que estar muy pendientes que lo que se va a contar, por ejemplo, en esta vez, es, ahora aparece un personaje llamado Abraham, que al parecer pues está consciente de quién es Dios, está conectado con Dios, escucha su voz y la sigue. Y obviamente ese punto es el que impresiona a muchas personas cuando leen la historia, que la leen simplemente como leerla, ¿no? Oye, este personaje Abraham cree en Dios, creyó en Él, lo siguió aún sin saber a dónde iba. Y esa es, digamos, la temática que siempre ha fascinado de este personaje Abraham. Pero pues y ahí es donde si lo que nos está contando es de nosotros mismos, de cómo deberíamos de escuchar al Eterno, cómo deberíamos seguir en sus instrucciones, cómo deberíamos de hacer lo que nos dice, aún sin saber hacia dónde vamos, cuál es el resultado, cuál es el beneficio, porque pues nosotros estamos muy orientados a qué voy a obtener de irme a tal lado, ¿no? Si me dices ve para allá, ok, ¿qué voy a obtener? ¿Qué me beneficia? ¿Qué voy a ganar? Y ese es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Y de lo que tenemos que percibir de lo que se está contando, ¿no? Y es justamente para poner en orden nuestra alma. Y así empieza esto que se va a contar esta vez, el sentido en el que se va a contar. Ok. Todos hemos leído alguna vez esta historia, hemos oído de la historia, ¿no? Que hay el personaje Abraham que escuchó a Dios
que entendía que hay un Dios, un creador de este mundo, y que le dijo, oye, necesito que vayas a la tierra de Canaán. Y pues él dijo, pues sí, vamos, y que se la quería enseñar el Eterno. Y pues llegaron a la tierra de Canaán y encontró ahí una hambruna, que se tuvo que ir a Egipto para sobrevivir, y pues le pasaron cosas, tomaron a su esposa, el faraón pues pensaba que era su hermana y se quería casar con ella, y pues ahí tuvieron que salir de ese conflicto, regresar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y cuando regresa, pues empieza a ver que ya a tener problemas con su propio sobrino y con los pastores que tenían de sus rebaños, y pues que deciden irse por caminos separados, y empieza a ver, por decirlo así, este sentido que luego estamos leyendo la historia y ya la estamos pensando, oye, está buena la historia, es como una historia de aventuras. Mira, ya llegaron unos reyes y van a pelear 4 reyes contra 5 reyes, y hay una guerra, pero pues secuestraron al sobrino de Abraham, que era Lot. Y pues Abraham va a salvarlo, y entonces pues nos gusta la historia, cómo va y lo salva, y regresa victorioso, y llega con un rey y lo bendicen, y ese tipo de cosas pues nos gustan o nos animan, ¿no? Y pues hay historias en que no estamos entendiendo bien qué está pasando, pero pues de todas maneras la leemos, ¿no? Que si el Eterno quiso hacer un pacto con Abraham y que le promete descendencia y le promete una tierra. Claro, nos gustan las promesas, lo que el Eterno dice y le promete a Abraham, y nos maravillamos y pensamos en todo lo que está pasando, ¿no? Y pues también vemos ciertos problemas, porque empieza a ver que hay una problemática, ¿no? Sarai no puede tener hijos, la esposa de Abraham, y pues hay una cierta problemática. Tanto Abraham la expresa al Eterno, vemos que hay esa problemática. Sarai se preocupa por su esposo y bueno, permite que tenga descendencia con su ayudante, ¿no? Con su la muchacha que le servía a Sarai. Con Agar, y pues tiene una descendencia Abraham. Claro, van pasando muchos años, ¿no? Ya estamos hablando que pues aquí Abraham tiene descendencia a los 86 años, ¿no? Y pues obviamente pues sí hay un sentido de que por lo menos Abraham está pensando, bueno, ya tengo descendencia, ¿no? Pero pues en la plática con el Eterno, en el sentido del pacto que quiere el Eterno hacer con él, ¿no? Y habla siempre de su descendencia, y habla de mucho más descendencia, y de la relación que quiere tener el Eterno con Abraham, ¿no? Y finalmente pues el Eterno
promete a Sara que sí va a tener descendencia, ¿no? Ok, ya dije que ya no se llamaba Sara y se llamaba Sara al final, que quiere decir que pues hay este pacto que hace Abraham y que en cierto sentido el Eterno cambia su nombre y cambia el nombre de Sarai, ¿no? Ok, el cambio de nombre, ¿no? Ya no está refiriéndose a Abraham como alguien grande en sí mismo, él siendo, refiriendo su nombre a su grandeza, sino a un padre de una descendencia, ¿no? Cambia el aspecto de Abraham. Y pues obviamente la porción acaba en este sentido muy interesante como historia, ¿no? En que pues está la promesa que va a tener un hijo, Sara, y que pues esa es la descendencia que el Eterno está esperando, ¿no? Y ya se sabe que pues el hijo se va a llamar Isaac, ¿no? Este sentido de reírse por la descendencia que se espera, ¿no? Ok, ese en grandes rasgos es la historia, el relato que se está teniendo, pero pues obviamente eso es si leo el relato tal cual, ¿no? Las aventuras de Abraham y su esposa y todo lo que les pasó y lo que quisieran y lo que está pasando con respecto a su descendencia, que parece que es una temática muy importante en este punto. Pero pues estamos hablando que si leemos con cuidado, si ponemos atención en lo que nos está diciendo el Eterno, realmente se trata de que se está contando esta historia para hablarnos a nosotros mismos, para hablarnos a nuestra alma. Entonces, quiere decir que la historia no se trataba de estos personajes, ni hubo tales guerras, ni secuestros, ni todo el asunto de la descendencia. Ok, todo se trataba de nosotros mismos, de nuestra alma. Y entonces hay que entender muy bien qué está pasando. Toda la historia comienza, obviamente el nombre de la porción de esta parasha se llama Lech Lecha. Y obviamente le llaman así por una razón, ¿no? El Eterno le está diciendo, vete de tu tierra, ¿no? Vete. Lech es la palabra referencia al verbo irse, ¿no? Y le está diciendo, vete. Pero le dice Lech Lecha, como dos veces esta referencia a irse, ¿no? Y la traducción real, exacta, es vete, vete a ti, o sea, vete hacia ti. Y eso es lo literal que está diciendo, ¿no? Le está diciendo que va a emprender un viaje y que se va a ir, pero se va a ir hacia ti, hacia él mismo, hacia ti. Vete a ti, vete hacia ti adentro, ¿no? Ese es ya cuando leemos libros de sabiduría, ¿no? Libros de Kabbalah, y lees a Lari, y lees ahí muchos sabios, todos están de acuerdo, ok, que obviamente ya de por sí desde que le está diciendo cómo va a ser el viaje, vete a ti, ¿no? Y es un viaje al interior, ¿no? Porque hay que analizar nuestra propia alma. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos?
Y de hecho está sacando esta temática, ¿no? Vete a ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, que es la raíz de que se está usando, es su lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, ¿no? Y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Ok, entonces quiere decir que hay este cambio de tierra, ¿no? No es tu tierra, te tienes que ir de tu tierra y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y sabemos que la palabra tierra, y lo hemos dicho muchas veces y visto este sentido, la palabra tierra, Eretz, está relacionada con la palabra Ratzon, que es deseo. Y entonces, sí, ya sabemos que están relacionadas la palabra tierra y la palabra deseo, y las referencias a la tierra se trata del deseo. Y es el aspecto emocional que estoy diciendo que tenemos que corregir, ¿no? Y le está diciendo el Eterno, vete hacia ti, vete de tu deseo y vamos a ir a un deseo que yo te voy a mostrar. Y entonces obviamente pues nos está hablando a nosotros, ¿no? Tenemos que cambiar de mi deseo y aquí ya sería este deseo que pues así estamos, ¿no? Es un deseo egoísta, un deseo, desear el mal, por así decirlo, la parte negativa, la que no es la parte correcta, pero bueno, eso lo vamos a ver igual, cuál es lo bueno y lo malo, ¿no? Pero pues estamos en un deseo que inmediatamente nos lleva al odio, y eran las historias que nos estaban contando antes de cómo estamos, para que nos demos cuenta esta forma en que estamos metidos, ¿no? Egoísmo, envidia, estos miedos, ir en contra de lo que vemos, ¿no? Buscar solo para nosotros mismos. Obviamente todos esos deseos, esos anhelos, eso que quiero, pues este sentido de irnos de nuestra tierra, ¿no? Y se lo dice directamente a Abraham, ¿no? Vete de tu tierra, que es, vas a salir de tus deseos. Y habla de tu lugar de nacimiento. Y este es otro aspecto que vamos a tener que estar lidiando, ¿no? Realmente ya en una sabiduría más profunda, el lugar de nacimiento se va a referir a toda esta carga que ya traemos cuando nacemos, este karma, este tikkun, esto que venimos a corregir en este mundo, que puede ser que lo traigamos de vidas anteriores, ¿no? Traemos ya una carga, una corrección que hacer. Y también está diciendo, vete de cómo naciste, o sea, cambia. Vas a hacer este viaje, esta transformación para cambiar de lo que tú deseas, tu tierra, de cómo naciste, ¿no? De tu lugar de nacimiento, vamos a cambiar este tikkun, este karma, esta carga que traes, y vamos a transformarla, a aligerarla, ¿no? Y obviamente de la casa de tu padre, ¿no? Que son todos estos prejuicios, estas imposiciones que podemos traer, ya sea por influencia del lugar de donde vivimos
o que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿no? Y que va a ser convertirnos finalmente, así como el personaje que están hablando, ¿no? Abraham va a salir de eso y de hablar su nombre de alguien grande, como se llamaba originalmente, Abraham, va a hablar de alguien que es padre de multitudes, ¿no? Abraham. Y ese es el cambio que tenemos que transformar. Nos vamos a salir de nuestro ego, de nosotros mismos, a convertirnos nosotros mismos en padre. Y ese es el cambio, ¿no? Vamos a salir de la casa de nuestro padre, estas cosas que ideas, imposiciones, influencias que traemos, quitárnoslas y nosotros convertirnos en quien ponemos estas nuevas ideas, que obviamente el Eterno nos está ayudando a entenderlas, y nos vamos a convertir en alguien como el Eterno, ¿no? Y obviamente van a ir a esta tierra, a estos deseos, a esta forma de ser, a este camino que me va a indicar el Eterno, y lo está diciendo el Eterno. Es esta tierra que te voy a mostrar. Te voy a decir cuáles son los deseos, cuáles son las emociones, cuáles son los anhelos, cuál es esto que debes de buscar, ¿no? Y todo es ese mismo sentido, ¿no? El descubrir qué es lo que quiere el Eterno para nosotros. Y entonces cuando descubrimos realmente lo que el Eterno nos quiere enseñar, nos quiere dar, y sí está conectado con las bendiciones que habla el Eterno y las promesas, ¿verdad? Cuando descubrimos qué es lo que nos quiere dar el Eterno, cómo nos quiere convertir, y cambiamos nuestro deseo a desear eso, a que finalmente sí se van a cumplir nuestros deseos, porque cambiamos del deseo egoísta a desear lo que quiere el Eterno para nosotros, y entonces vamos a llegar a un punto en que se van a cumplir nuestros deseos, porque los cambiamos, ya no son deseos egoístas, son deseos, este sentido que quiere el Eterno darnos, esta bendición, este punto en el que quiere que llegamos el Eterno. Y cuando descubrimos todo lo bueno que nos quiere dar el Eterno, pues entonces también lo deseamos y vamos a llegar a ese gozo de tener lo que deseamos. Pero pues es lo que el Eterno nos quiere mostrar y nos quiere dar. Y esa es, en realidad, si ahorita, por ejemplo, nos estamos fijando en la primera frase, como empieza esta porción, pues ya nos está dando un entendimiento muy fuerte de cuál es el cambio que quiere hacer el Eterno, ¿no? Y si lo unimos con la idea de la historia que estamos escuchando, en la que hay un personaje que confía en el Eterno y que lo sigue ciegamente y que realmente cree en Dios, ¿no? Y se une a Él, pues esa es justamente la enseñanza que nos quería dar el Eterno, ¿no? Y como quiere que estemos. Obviamente va a empezar a describirnos, ok, se oye muy bonito todo lo que nos dice el Eterno, ir y salirnos de esos deseos y salirnos del karma que traemos y de las cargas y del tikkun que ya pues tenemos que corregir, y pues de todas estas influencias de este mundo, de cómo estamos, de los pensamientos, etcétera, de todo el lado negativo. Y vamos a descubrir esta nueva
tierra que nos va a ofrecer el Eterno, llamada la tierra prometida, ¿verdad? Por esta misma frase, que es este cambio de deseo, ¿no? Cambio de emociones, cambio dentro de nosotros mismos, ¿no? Y es justamente el conectarnos con nuestra propia alma, ¿no? Y ese es justamente este trayecto que quiere que sigamos el Eterno. Claro, el trayecto no es fácil, y si seguimos la historia, ok, nos encanta oír las bendiciones, que va a ser bendecido y que lo va a ayudar y que va a prosperar, y ok, eso es lo que nos encanta, pero básicamente la historia nos está diciendo que no va a ser fácil. Lo primero que pasa, llegas a esa tierra que te quería mostrar el Eterno, y va a pasar que hay hambruna. Que es simplemente como estamos, ¿no? Nuestro deseo, nuestra hambre, nuestros anhelos, lo que estamos buscando, pues va a ser otra cosa de lo que nos quiere mostrar el Eterno. Y entonces ese choque de nuestros deseos contra lo que nos quiere enseñar el Eterno, pues lo único que va a causar es esa hambruna, ¿no? Vamos a llegar a esa tierra y vamos a encontrar esa hambruna, ¿no? Porque todavía no estamos corregidos, estamos en estos deseos egoístas, en esta actitud incorrecta, y pues eso es lo que nos está explicando el Eterno. Ok, va a haber una hambruna, vas a tener que bajar a Egipto, y pues ahí vas a tener problemas por esta situación emocional que no sabes quién eres y cómo estás, y empieza a haber esta problemática que pues nos está contando de nosotros mismos, ¿no? Y pues bueno, finalmente se ve que Abraham va aprendiendo a ir corrigiendo sus cosas emocionales, ¿no? Que la historia es muy emocional en el sentido que viajan a Egipto, y todo lo que está pasando es así. Ok, Abraham empieza a tener miedo de que le van a robar a su esposa, y entonces empieza a decir, ok, es mi hermana, y pues entonces realmente el faraón pues la ve y estaba muy bella y se quiere casar con ella, ya se le complicó el asunto, y por supuesto pues es la complicación de que no tenemos centrados nuestra parte emocional, nuestras anhelos, nuestros miedos, no estamos correctos, y es lo que nos está explicando aquí, que pues tenemos que aprender nosotros mismos, que Abraham le está fallando en eso, ¿no? Y a pesar de que pues lo corrige y sale de Egipto, regresa a la tierra prometida, o sea, ya va corrigiendo el camino, ¿no? Pues empiezan a surgir otros problemas con su propia familia, con su sobrino, ¿no? Y pues empieza a haber esta división familiar en que pues se tiene que alejar del sobrino, ¿no? Y conste que los problemas los ponen cercanos a la familia, porque pues así nos va a pasar, ¿no? Cuando le digamos al resto de nuestra familia que nosotros ya entendimos qué hay que hacer para estar más cerca de Dios, pues todos los demás, pues, si no están en el mismo canal que nosotros, pues van a tener otra opinión y van a estar en los deseos del mundo, la conexión incorrecta, la parte negativa,
y va a causar separación entre nosotros y la misma familia. Y es donde están los mayores conflictos, y así pasa, y ya nos lo está contando el Eterno, ¿no? Y aunque pues, logra cierta paz, ok, tú te vas por allá y yo por acá, y yo sigo al Eterno y tú te vas por allá, ¿no? Pues el mal va a atacar a la demás familia, y hay esta guerra que están explicando, y que secuestran a Lot, y es una explicación de que te está diciendo, ok, el mal si no te va a alcanzar a ti, porque tú ya te protegiste o te hiciste a un lado, ok, va a atacar a la familia, y entonces vas a tener que ir a salvar a la familia, ¿no? Y está explicando qué nos va a pasar a nosotros en este mundo, las cosas que tenemos que lidiar en nuestra vida, y los problemas que tal vez vamos a tener por seguir el camino del Eterno. No es otra cosa que explicarnos la misma vida que estamos viviendo, ¿no? Pero pues aquí la diferencia es que nos está explicando el Eterno las soluciones, o el seguir en el camino que nos está marcando el Eterno, y que con eso vamos a poder pues vencer esta parte negativa, estas emociones que tenemos, esta cosa que está dentro de nosotros, ¿no? Es muy importante este sentido, como empieza esta porción, la Eljeja, el irte a ti mismo, ¿no? Porque ya, como le decía en alguna porción que ahorita empezamos, en las dos anteriores, ¿no? Todo se trata de conectarnos con nosotros mismos, hacia adentro de nosotros, con nuestra propia alma, porque a través de nuestra alma es como estamos conectados con el Eterno, con Dios. Entonces, si nos vamos hacia adentro, es como vamos a encontrar la conexión real con Dios. O sea, conectarnos con nuestra propia alma es al mismo tiempo conectarnos con Dios. Y ese concepto cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Que realmente por eso tenemos que poner esa conexión, esa alma en modo perfecto, para poder tener una conexión con el Eterno correcto. Mientras esa conexión tenga corrupción, esté sucia, esté mal, ahí es donde nos estamos desconectando con el Eterno, ¿no? En cuanto descuidamos nuestra propia alma, ¿no? Si nos ponemos entonces en ese modo de ver más el asunto físico que el asunto interno, el asunto espiritual, ¿verdad? Pues es como nos estamos desconectando del Eterno. Y si nos conectamos con nuestra alma y ponemos a corregir estas acciones de nuestra alma, y por eso esta parte emocional, que es la parte de adentro de nosotros, la que realmente está conectada con nuestra alma, es muy importante de poner en orden, ¿no? Esa parte emocional habla de cómo está nuestra propia alma. Y entonces, pues, realmente, pues, es una imagen de qué nos está pasando por dentro, ¿no? Y cómo estamos del lado emocional es realmente cómo estamos en la conexión con el Eterno. Y entonces es obviamente la parte fuerte o la parte difícil de esta porción, ¿no? Y que muchas veces pues lo que está contando obviamente es en nuestro beneficio, ¿no? El qué quiere de nosotros, el cómo quiere que nos conectemos, ¿no? Cómo finalmente
pues en cierto punto el Eterno menciona, ok, estoy escogiendo a Abraham porque yo sé que él va a enseñar el camino del Eterno, el camino de Dios, mi camino, ¿no? Dice el Eterno. Va a enseñar ese camino a sus hijos, a su descendencia, y va a limpiar su alma, por decirlo así, va a conectarse y conectar a toda su descendencia. Ok, conste que todo eso es que está hablando de nosotros mismos, lo que espera Él de nosotros. Y esa es esa parte llamada Abraham dentro de nosotros que tenemos que activar y que nos tiene que empujar a cambiar del egoísmo a estar en un modo de conectarnos con el Eterno. Un modo que no es egoísta, es altruista, ¿no? Es en el mismo modo de emocional que está conectado el Eterno, ¿no? Este modo que curiosamente representa a Abraham, ¿no? El modo de Gesed, el modo de un amor generoso, una conexión fuerte de ese lado, ¿no? Y pues todo se trata de balancearlo con este modo en el que está este mundo, ¿no? Un modo pues más severo, más de juicio, y pues le tenemos que poner orden, disciplina a lo que hacemos y balancear todo lo que estamos haciendo. Y ese es el sentido de esta historia que se está contando, de esta forma de conectarnos con el Eterno, ¿no? Que pues obviamente es fuerte, ¿no? Nos lleva a pensar en qué estamos haciendo, ¿no? En qué tenemos que hacer. Y pues esta historia que está contando, ¿no? Pues obviamente nos está contando de las cosas que vamos a pasar, de las experiencias que tenemos que aprender en esta misma vida, ¿no? Ok, ya de por sí el viaje empieza con vete de donde estás, ¿no? Quítate esos deseos, quítate esas cargas, quítate esas ideas que te impusiste a ti mismo, ¿no? O que adquiriste o que tú crees que están así. Ok, quítate de todo eso y vente a un nuevo modo, unos nuevos deseos que te voy a mostrar, ¿no? Y ese es el sentido de la vida, ¿no? Un viaje de ir hacia adelante, ir moviéndonos de lo que no debe de ser hacia el camino del Eterno, a conectarnos con el Eterno. Entonces es una historia que la historia de Abraham la está representando muy bien, la historia de nuestra vida, ¿no? Es un constante moverse, ir hacia adelante. Y pues la ponen en un sentido de la historia muy práctico, ¿no? En el que Abraham vive toda su vida viviendo en tiendas, moviéndose de un lado a otro, ¿no? Y así es en la vida, ¿no? No podemos quedarnos quietos, necesitamos ir progresando, ir corrigiendo, ir quitando lo malo y poniendo atención en la instrucción del Eterno. Y ese es el sentido, ¿no? que empieza esta historia, ¿no? Que ya nos está diciendo, muy bien, vamos a estar en constante movimiento,
así toda la vida, ¿no? Y es una dinámica que no solo se ve en Abraham, sino se ve en Isaac y se ve en Jacob, ¿no? Ok, hay esta dinámica de aún contarnos otro tipo de relatos con otros personajes, que sigue habiendo esta dinámica de un cambio, pues, que no me puedo quedar donde estoy, ¿no? Que siempre va a haber este cambio, este buscar mejorar, este buscar perfeccionar, este sentido de que no me puedo quedar en este nivel físico, ¿no? Y es contra lo que batallamos, ¿no? Este sentido del hambre o de la hambruna, ¿no? Que no puedo satisfacer mi deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Y esto es lo que está pasando, ¿no? No puedo satisfacer ese deseo, y por eso el hambre, ¿no? Y ese es el aprendizaje, de cambiar esos deseos para quitarte esa hambre, ¿no? Y pues obviamente pues se trata de ir aprendiendo, ir este sentido que también tiene esta misma historia de buscar una descendencia, de poder aprender en la vida y poder transmitir lo que aprendiste a otros, a que sigan ese mismo camino, ¿no? Esa trascender de la vida o tener descendencia es una cosa que habría que pensar muy bien, ¿no? Que le estamos transmitiendo a nuestros hijos o a los demás nuestras propias experiencias, y que si realmente aprendimos lo que tendríamos que aprender, ¿no? Y al mismo tiempo pues es este progresar de la vida, llegar a nuevos entendimientos, al punto de algunas historias de nacer de nuevo, ¿no? A llegar a diferentes niveles y poder llegar a más en nuestra propia vida, ¿no? A tal grado que se dice que muchas veces, si vas aprendiendo y vas subiendo estos niveles, es como si en tu propia vida pudieras nacer de nuevo hasta varias veces, ¿no? Vas cambiando la forma de entender las cosas, vas aprendiendo y vas teniendo más conocimiento y más relación con el Eterno. Y este es estos relatos iniciales de un constante viaje, ¿no? Y pues no se termina. De hecho, toda la Torah se trata de seguir viajando, ¿no? Diferentes personajes, pero la acción es la misma, ¿no? Aquí viajo a través de la tierra prometida, no me encuentro a gusto, me cuesta trabajo vivir ahí, tengo que ir a Egipto, luego regresar, pero por diferentes circunstancias finalmente la historia va a llevarnos otra vez a Egipto, ¿no? Este lugar de encierro, este lugar de que nos damos cuenta que nuestras emociones incorrectas nos van a llevar a la esclavitud. Y esa es la historia que nos van a contar, ¿no? Vamos a caer otra vez en Egipto, bajar a Egipto y vamos a terminar en esclavitud. Aunque podríamos decir que bajamos porque
encontramos algo bueno, aprendimos o no, encontramos por lo menos algo hacia dónde ir, ¿no? Pero finalmente vamos a terminar en la esclavitud y se trata de sacarnos de ahí y va a tener que en los relatos pues el Eterno ayudar para sacarnos de ahí, ¿no? Y todo es un relato en el mismo sentido y de regresar a esta tierra prometida, a este deseo que nos está queriendo enseñar el Eterno. Y así acaba los 5 libros de la Torá, ¿no? En volver a cruzar y conquistar la tierra prometida, ¿no? Y darnos cuenta si realmente ya tenemos el nivel para hacerlo, ¿no? Y así estamos en un viaje constante toda nuestra vida, cada vez más arriba, cada vez más conectados, cada vez entendiendo más. Y pues no importa en qué nivel esté uno de entendimiento, de poder conectarse al Eterno, ¿no? Pues se trata de ir haciendo ahora sí que enseñanzas para lograr aprender lo que necesito para subir al siguiente nivel. Y pues a veces me va a costar trabajo, a veces yo mismo voy a causar sufrimiento de mí mismo, no voy a entender cómo seguir adelante, me va a costar trabajo aprender, me va a causar dolor tal vez, pero ahí es donde hay que entender que todo lo que estamos tratando de aprender es para bien, es para conectarnos con el Eterno. Y ahí es donde la conexión con el lado físico pues nos limita más o nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y justamente este sentido de salirse de la casa de tu padre es salte de tus limitaciones, ¿no? No te pongas limitaciones tú mismo, sino abre tu mente y tu corazón para aprender lo que el Eterno quiere enseñarnos. Y esa es la relevancia de esto que está contando aquí el Eterno, ¿no? Que aunque sí es una historia pues bastante compleja, una serie de historias, pues son todas las enseñanzas que necesitamos aprender para conectarnos con el Eterno. Y darnos cuenta que el problema pues somos nosotros mismos. Es nuestra parte emocional contra la parte física. Esta parte en que nosotros nos estamos fijando mucho, que es la parte física. Y ahí es el problema, ¿no? No estamos mirando hacia nuestra alma. Siempre nos distraemos con algo físico, ¿no? Y por eso ponen la temática de la comida, ¿no? Y es muy fuerte la temática, ¿no? El lado físico, ¿no? El querer algo y el aspecto de comer, ¿verdad? Que sí entendemos esa hambre, ¿no? Pero pues la tenemos que entender como un deseo, ¿no? Y poder corregir ese deseo y, por decirlo así, ya no tener hambre.
Pero pues eso es justamente lo que nos cuesta mucho trabajo, o el choque con nuestras limitaciones físicas es lo que nos está impidiendo avanzar. Y es la dificultad de esta Torah o de este aprendizaje, esta instrucción que nos trata de dar el Eterno. El enfrentarnos a nosotros mismos y a los deseos de este mundo. Y obviamente ese es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Todo se trata de una guerra de deseos. Y ese es, en este sentido, la guerra que tenemos que vencer, ¿no? Y esto es lo que nos va a costar más trabajo en este mundo, ¿no? Mientras no venzamos esos deseos incorrectos, egoístas, estos anhelos, esta codicia, esta envidia, este odio que hay en este mundo, ¿no? Este pelear con los deseos, ¿no? Y es la causa de todos nuestros dolores y sufrimientos en este mundo, ¿eh? Y por eso habría que poner mucha atención a lo que a la nueva forma, a los nuevos deseos, a esta tierra prometida que quiere enseñarnos el Eterno. Y está en este sentido, así como se la ofrece a Abraham, ¿no? Ven y mira lo que te quiero mostrar. Y Abraham fue. Y conste que no tenía claro, apenas le dijo el Eterno, ven, te quiero mostrar la tierra. Pero pues apenas va a comenzar el viaje y no sabe qué le quieren mostrar realmente. Y es donde sale este sentido de tener fe en el Eterno, ¿no? De que no vas a saber qué es lo que te quiere mostrar, ¿no? No es lo mismo que tú digas, ok, ¿a dónde vamos a ir, no? ¿Qué me quieres mostrar? Y por más que si te dice, no, es que te quiero mostrar algo que te quiero dar, ok, ¿qué me quieres dar? ¿No? Y ya hasta que te enteraste que si alguien te está invitando a ir a un lado para mostrarte algo, pues le vas a preguntar, bueno, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres dar? ¿No? Y si ya te explican qué te quieres dar y te conviene lo que te quieren dar, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces sí me conviene lo que me quieres dar, está bien, sí voy a ir, ¿no? Pero pues solo si me quieres dar algo que a mí me gusta y a mí me conviene y lo veo bien, y entonces sí voy a querer ir. Pero pues si no me estás mostrando, no me estás diciendo ni siquiera qué me vas a dar, me estás diciendo nada más que pues es algo bueno y que apenas me lo vas a mostrar, pues ahí es el punto que a veces no queremos ir, porque solo estamos pensando en términos del deseo de recibir para nosotros mismos, en términos de codicia, en términos de deseo y de anhelos y de cosas físicas que puedo yo imaginarme y que puedo yo disfrutar. Y cuesta mucho trabajo creer, tener fe por cosas que no me pueden enseñar, que aunque me digan que son buenas,
no puedo verlas instantáneamente, ¿verdad? Y esa es parte de la dificultad de seguir al Eterno, ¿no? De la fe que tenemos que tener, de entender que realmente es ir a corregir nuestra alma, ir hacia adentro de nosotros, y que obviamente esta fe y el por qué si creemos es porque lo tenemos dentro, por nuestra propia alma, ¿no? Pero pues hay que conectarnos a esa alma y hay que desconectarnos de este lado físico, de este lado egoísta, y es la temática de toda la Torah, ¿no? Lo que nos quiere enseñar el Eterno, a que sí podamos heredar esta tierra prometida. Y no estamos hablando de nada físico, ¿no? Porque cuando nos dicen, no, pues te quiero dar una tierra, te la quiero prometer a tu descendencia, estamos pensando en el lado físico, en el lado de la riqueza, en el lado de qué voy a obtener o qué le vas a dar a mis hijos o a mi descendencia, ¿no? Estamos pensando en términos físicos, en términos de codicia, en términos de cómo me voy a beneficiar. No estamos en los mismos términos de realmente tener fe en el Eterno, de creer que lo que nos va a enseñar es lo que nos conviene y es además lo que nos gustaría, que si realmente creemos en eso y cambiamos nuestras forma de ser, es realmente lo que vamos a querer y que finalmente se va a cumplir en lo que vamos a tener. Y esa es la forma o la corrección que queremos estar trabajando. Y esa es la conexión que nos está enseñando aquí con esta historia de Abraham, ¿no? Este lado de Gesed, este lado del amor generoso, de la gracia de Dios, ¿no? Del lado que no podemos ver, porque nosotros estamos del lado físico, del lado que queremos ver, queremos tocar, queremos sentir. Y a veces este lado que no conocemos, pues no lo queremos así. Y por eso nos cuesta tanto creer. Nos cuesta tanto conectarnos con nosotros mismos. Porque la única forma de conectarnos con el Eterno es a través de nuestra propia alma. Y para eso tenemos que limpiar nuestra alma y ponerla del modo correcto. Y eso es lo que nos cuesta tanto trabajo. Que ese camino lo tenemos lleno de otras cosas, de otros anhelos, de otros deseos, de placeres, de comodidad, de cosas físicas. Y perdemos esta conexión espiritual. Y es la corrección que ahorita nos quiere enseñar el Eterno en este nivel. Y sí, nos está diciendo que va a costar trabajo, se va a convertir en conflicto, se puede convertir en guerra, pero podemos vencer, así como lo hizo Abraham. Y podemos conectarnos con el Eterno
y podemos creer en el Eterno y llegar a los niveles que llegó Abraham. Y esto que nos está contando el Eterno, esta historia de conexión, no va a terminar en esta porción. Sigue hablando de Abraham en la siguiente porción. Y ya vamos a ver a la descendencia y de este problema de cómo conectarnos correctamente. Porque pues se trata de cambiar los términos como pensamos del lado físico a los términos correctos, ¿no? Hay algunos sabios, ¿no? Hacen referencia a que Abraham estaba buscando esta descendencia, ¿no? Y pues podría decirse que primero encontró este sentido de que, ya tengo descendencia, ya tuve a Ismael, ¿no? Pero pues esa descendencia no es la que estaba buscando el Eterno, ¿no? Y obviamente pues por ahí en libros de sabiduría mística, en el lado de Kabbalah, ¿no? Se fijan mucho en los nombres de Dios, en cómo te estás conectando con Dios, de qué lado estás, cómo estás conectado, ¿no? Y están poniendo este sentido de este mundo, de la severidad de este mundo, o estar conectado al lado físico, ¿no? Y que obviamente este lado de la columna izquierda pues es mucho conectado con el nombre Elohim, ¿no? Que te estás conectando del lado que no debería de ser, ¿no? Y que pues el centrarte o el estar conectado correctamente, ¿no? El poner el balance en todos los niveles, ¿no? Pues es como deberíamos de estar conectados, ¿no? Y es esta diferencia que nos está hablando, ¿no? Abraham tuvo a Ismael a los 86 años, ¿no? Que obviamente pues ese número nos conecta con Elohim, ¿no? Y la diferencia es que va a tener a Isaac, ¿no? Esta promesa con la que acaba esta porción, ¿no? Esta descendencia que es la que quiere el Eterno, pues lo va a tener a los 100 años, ¿no? 10 por 10, estar conectado correctamente. Y obviamente así deberíamos de ver la escritura, y por eso están estos libros de sabiduría donde van haciendo estas conexiones, ¿no? De por qué no era la descendencia de un lado y se estaba esperando la descendencia correcta que venía de Sara. Este poder corregir por dónde están, ¿no? Y hay estos aspectos, ¿no? de la unión del lado masculino y femenino, y que salga la descendencia correcta, ¿no? Y es lo que tenemos que estar buscando nosotros mismos, ¿no? Que hacia dónde nos estamos uniendo, o si estamos realmente entendiendo la enseñanza del Eterno, ¿no? Cuál es la descendencia que vamos a tener o que nosotros mismos estamos causando tener, ¿no? Y habría que poner atención entonces en toda la historia, ¿no? En corregirnos y
poder tener esta enseñanza y esta descendencia correcta. Por supuesto sabemos que no es fácil esta historia, es complicada, ya viéndolo de este sentido, ¿no? No era una historia sencilla, una historia en la que nos está hablando de nosotros mismos, de los conflictos que vamos a tener, de las guerras que tenemos que vencer, de lo que tenemos que lograr en este mundo, de la descendencia correcta, del aprendizaje correcto. Y eso es lo que tenemos que lograr con esto, con este aprendizaje que nos da el Eterno. Por supuesto, quiere decir que la enseñanza, la corrección y en lo que tenemos que estar trabajando es en nuestro lado emocional. Que si no logramos corregirlo, no vamos a podernos conectar correctamente con el Eterno. Con esto dicho, vamos a hacer una pausa y mientras podemos digerir estas historias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos. Shalom.